Seguimos en Hora Política, recibimos a los candidatos a convencional constituyente del Frente Amplio por la Soberanía, Claudia Balaguer, Leonardo Caruana. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Claudia, ¿qué constitución necesitan hoy los santafesinos? Bueno, primero una constitución moderna, ¿no? Porque tenemos una constitución que ya tiene más de 60 años. Tiene que incluir todos los tratados internacionales de derechos humanos que han sido posteriores al año 62 y una adaptación a la Constitución Nacional del 94, que paradójicamente sesionó en Santa Fe, se desarrolló en la ciudad de Santa Fe y nosotros nunca pudimos adaptar nuestra Constitución provincial. Así que necesita esa Constitución que piense en la gente, que piense en todo lo que falta, en su bienestar y que mejore la organización del Estado, que la división de poderes realmente se sostenga, se profundice la participación popular. Hay muchos mecanismos de participación popular que son perfectamente escribibles en la próxima Constitución y que creemos que van a mejorar y fortalecer la democracia, que la gente vuelva a creer en su democracia que tanto nos costó conseguir y por supuesto la mejore y la profundice. Doctor, ¿se discutió lo suficiente antes de determinar la necesidad de la reforma? Lo digo porque hay candidatos que plantean cosas que no están dentro de la discusión de la reforma. Entonces por ahí se presta a una confusión, se plantea que hay que eliminar el Senado y todo lo demás, pero eso no está en discusión. Digo, y argumentan que esto no se discutió bien previamente. ¿Esto es así? Bueno, en realidad hubiera sido más favorable, más tiempo de discusión. Fue un proceso acelerado y la verdad que además lleno, inclusive la propia campaña está llena de eslogan, frases, títulos y a veces hasta improvisaciones y elementos que justamente no se van a discutir. Por eso es importante conversar, dialogar, salir de las frases y de las grandes declamaciones que no dicen nada o que solo hablan o se asocia la reforma, y creo que nos distancia mucho de la gente, que solo sea para hablar de los periodos electorales o de la reelección del gobernador, ¿no? Creo que eso, si bien es importante porque la discusión de los mandatos, tanto aquellos que tienen permanentemente posibilidades de reelección como el que tiene un solo mandato, es un tema de jerarquía, la verdad que nos distancia cuando no se discuten todas las otras cosas o aparecen estas que, como las propuestas de discusión de la unicameralidad, que no está en la agenda porque se votó una constitución, una reforma más cerrada y no de todos los artículos. Claudia, en materia educativa, ¿qué es lo que tiene que contemplar la futura Carta Magna? Bueno, muchas cosas. Primero, el paradigma desde el cual pensamos la educación, ¿no? Ahí hay dos miradas muy diferentes. Una es la educación como derecho humano, como bien público, que el Estado es el responsable indelegable de garantizarla, y otra es la mirada del servicio público, ¿no? Más mercantilista, más tendiente hacia otra forma de educar que no es la tradición ni argentina ni santafesina. Otro punto importantísimo es poder incluir la ESI, la educación sexual integral. En Santa Fe estamos muy atrasados con respecto a la legislación nacional y a la propia ley de educación nacional del año 2006. O sea, hay muchas cosas que poner allí, además de la obligatoriedad y de los derechos de los docentes. Para nosotros ahí es muy importante poder hablar de eso y poder plantear algunas cosas vinculadas a los derechos laborales de los docentes que sean constitucionales para que no se pueda retroceder, para que no dependa siempre del gobierno de turno si hay una paritaria o no hay una paritaria, si se respeta o no se respeta. Y fundamentalmente también la educación de los niños, de calidad, inclusiva, obligatoria, planteamos nosotros desde el nivel inicial hasta el secundario incluido. Leonardo, muchas veces cuando salimos fuera del país o inclusive salimos de la ciudad de Rosario, dentro del país, es como que no ponemos en valor la salud pública. Digo, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a disponer de la salud pública como un derecho adquirido, es como que no la ponemos en valor. Es como que
siempre cuando nos faltan las cosas es ahí donde las valoramos. Digo, a través de la autonomía municipal, digo, ¿qué se puede mejorar aún más la salud pública en Rosario? Bueno, en realidad primero se mejora la salud pública si en la Constitución, en el artículo del derecho a la salud, podemos incorporar que no tengamos otro camino en los próximos meses posterior a la reforma que trabajar en un sistema único de salud, que integre los servicios de salud pública en la provincia. Porque eso también da y oxigena al sector público municipal en su funcionamiento. Y además, bueno, garantizar que los 2 laboratorios de producción pública también tengan algún tipo de rango constitucional para que a ningún gobernador o intendente se le ocurra decir, bueno, no, porque ha pasado, ¿por qué no compramos medicamentos en el sector privado y cerramos las 2 empresas públicas? Cuando eso se sostiene, en muchos momentos de crisis, el acceso al suero fisiológico, lo decíamos estos días, cuando alguien tiene un accidente en el ECA, el suero fisiológico es de producción pública y eso es de jerarquía. Con la autonomía, yo creo que permite algunas discusiones. En salud tiene ciertos riesgos pensar que una ciudad pueda tener todo solo para la ciudad, porque eso es parte de lo que se estableció en los 90 con la ley Sanco, donde cada localidad piensa que la salud puede ser resorte y responsabilidad del propio efector. Entonces se crece a veces anárquicamente. Yo creo que en la autonomía es una fuerte discusión de que las cosas de alta complejidad, las cosas más difíciles de acceder, tienen que estar en la ciudad, pero tienen que ser para la región. Por eso el Hospital Regional Sur, por eso el ECA no puede estar en los límites de la circunvalación, pero es una discusión interesante en relación a cómo se articula la ciudad con respecto a la región y en qué es centro de cabecera y en qué es parte del sistema, ¿no? Esta pregunta posiblemente Leonardo también quiera sumarse. ¿Sorprendió este planteo de la Iglesia Católica Santafesina de la semana pasada de incorporar al texto de la reforma precisamente un documento o posicionamiento antiaborto? Sí, bueno, relativamente sorprendió. Sabemos que hay sectores en la provincia de Santa Fe que van a bregar por eso es tan importante la composición de esa Asamblea Constituyente, ¿no? 69 miembros, 12 listas, es muy importante cómo se conformen ahí las mayorías para cada artículo en particular, que muchas veces va a ser transversal a muchos sectores políticos. Bueno, tenemos una ley nacional que hay que respetar. Yo creo que ahí la Iglesia va a contramano de todo el trabajo que hicieron las mujeres, los feminismos, las luchas en las calles por lograr esa ley, que bueno, fue tan esperada por tanto tiempo y no podemos de ninguna manera. Nosotros no podemos retroceder de ninguna manera. Nosotros decimos también es importante la laicidad del Estado, ¿no? Porque estas influencias de distintas organizaciones religiosas, no solo de la Iglesia Católica, no pueden interferir con el Estado. Hay que respetar la libertad de culto. Cada congregación, cada grupo religioso puede desarrollar su mirada y su vida cotidiana como mejor le plazca, pero eso no tiene que interferir en el Estado. En ninguno de los 3 poderes del Estado puede interferir. Así que nosotros bregamos por poder escribir eso en la Constitución. Leonardo. Sí, en realidad es un ejemplo más que, como bien decía Claudia, es qué Estado queremos. De lo que se va a escribir en la Constitución es si el Estado va a cuidar y va a acompañar o no. Y en este caso, la ley nacional lo que hace es justamente cuidar a aquellas personas que cuando lo decidían, lo hacían en condiciones muy complejas, casi poniendo en riesgo su vida. Y de eso se trata, creo, la Constitución, de garantizar el cuidado, no de estar a favor de tal método, sino de una mirada integral en relación a estos procesos. Creo que eso es lo que se pone en juego. Por eso la reforma es una oportunidad, pero también es un riesgo si las fuerzas que la hegemonicen pueden hacernos retroceder, no solo en esto, sino en muchos otros aspectos, porque hoy hay una corriente que está liderando la nación que tiene que ver con mercantilizar, con desdibujar el rol del Estado. Yo digo, vuelvo a la pandemia, ¿qué hubiese pasado
si en la pandemia, podemos criticar con el diario del lunes muchas cosas del distanciamiento social, a 4 o 5 años de haber pasado, pero a nadie se le hubiese ocurrido que no haya un Estado que cuide y acompañe. Bueno, creo que esa es la letra de la Constitución y en clave de esa escritura hay que pensar todos los derechos, ¿no? Para ambos también. ¿Cómo se hace para hacer equilibrio en defender el progresismo, bien entendido, de aquel populismo que banalizó determinadas cuestiones que tienen que ver con ese progresismo y con esta tendencia mercantilista que tiene la política en que todo se mide por plata? Sí, yo creo que hay que mirar lo que cada uno ha hecho, ¿no? Nosotros podemos defender nuestra lista un poco por la trayectoria, el compromiso y la cuestión concreta de lo que nos tocó hacer cuando nos tocó gestionar el Estado. Me parece que ahí hay un valor muy importante del Frente Amplio por la Soberanía. Si ustedes miran la lista completa, no hay nadie a quien cuestionarle que no haya dicho una cosa y hecho otra. No, siempre hubo una coherencia entre el decir y el hacer. Me parece que eso es muy importante. Otras fuerzas políticas, bueno, hay que ver si lo que dicen es lo mismo que lo que hacen o si hay una mezcla por ahí de partidos, unas agrupaciones de último momento que se han ido generando y que tenemos dudas de que cuando lleguen a la Convención Constituyente, bueno, estos que se juntaron a último momento, ¿van a hacer todos lo mismo? ¿Van a escribir todos lo mismo en la nueva Constitución? ¿O van a surgir las diferencias? Esto ya nos pasó en los gobiernos nacionales, en los gobiernos provinciales. Cuando llegan al poder se marcan las diferencias. En este caso, cuando lleguen a escribir la Constitución, es riesgoso que allí se marquen las diferencias. Por eso decimos que nuestra lista puede mostrar todo lo que ha hecho toda su vida cada uno de sus integrantes y ahí me parece que tenemos un valor adicional como FAS. ¿Leonardo? Sí, bueno, un poco reforzando esta idea, yo creo que el progresismo también tiene que hacer alguna mirada crítica de que algo de un proceso no se vio venir en relación a que hoy está todo dislocado y trastocado. Es decir, hubo alguna discusión en décadas anteriores de que solo el Estado más grande era un Estado más eficaz y más eficiente. Y un Estado más grande puede vulnerar más los derechos a los que más necesitan. Entonces también es una revisión. Coincido, con Claudia, ¿quién puede dudar de Griselda Tesio en relación a haber estado en la vicegobernación acompañando a Elmer Wiener, docente actual con más de 85 años actual y da clase y puede hablar de derechos humanos y derechos constitucionales? Creo que es necesario tener una mirada técnica y política y revisar críticamente algunas de las cosas que se hicieron. Claudia, Leonardo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Claudia Balague, Leonardo Caruana, candidatos a Convencional Constituyente por el Frente Amplio por la Soberanía, pasaron por Hora Política.